¿no? Triciclos, bicicletas, scooters, patines, para lo que tenemos que diseñar ciclovías en nuestra ciudad, porque es lo segundo que nos importa. En tercer lugar está el transporte público masivo. Y vamos a ver ahora unas imágenes de cómo en la ciudad se da mucho valor al transporte público masivo. Luego tenemos lo que son los operadores, el transporte de carga en especial, el transporte de operación y de carga. Eso ya no es tan importante. Incluso en ciudades desarrolladas, en ciudades en las que hace muchos años ya viene trabajando la movilidad urbana, el transporte de carga solo se moviliza de noche. Tienen una hora y a partir de las 9, 10 de la noche, recién lo que antes eran vías peatonales se vuelven vías de servicio y por esas vías utiliza el transporte de carga. Y por último, lo último que nos interesa, ¿son importantes? Sí, pero no son tan importantes como la gente que va a pie, son los usuarios que van a ir en vehículos particulares, ¿no? En autos particulares. No son tan importantes. Entonces tenemos que cambiar nuestro chip y nuestra ciudad la tenemos que diseñar para la gente que va a pie, la gente que va en bicicleta y la gente que utiliza el transporte público masivo. Y vemos, ¿no?, que en un plan integral de movilidad urbana, por ejemplo, esta es una propuesta de Santiago de Cali del 2020 para el 2028, pone como su prioridad al peatón. Entonces se diseñan aceras amplias, anchas, ¿no?, donde pueda ir la gente a pie, de repente hasta de 3, de 2 y no aceras como por ejemplo podemos ver aquí en Huancayo que tienen una sección de 90 centímetros, de 75 centímetros, donde solo puede ir una persona. No, allí se diseñan las aceras bien amplias, la prioridad es la gente que va a pie. Luego, la segunda preocupación es el tema de las bicicletas. En toda la ciudad tiene que haber unas redes interconectadas de ciclovías. El tercer punto es para el transporte público masivo. Entonces, todo un carril o la mitad de la calzada, miren acá, se lo dedican para el transporte público masivo. Solo la otra mitad le dedican al transporte privado. O sea, no es un tema de tanta importancia, ¿no? Y tienen mucho cuidado lo que es el sistema de regulación, monitoreo, control y todo eso. Entonces todo está interconectado con cámaras, ¿no? Con el tema de las fotopapeletas, todo está interconectado. Por ejemplo, el semestre pasado leíamos que en un país, me olvidé qué país era, creo que es en la India, tienen semáforos los que buscan reducir lo que es la contaminación sonora. Entonces, si la gente está tocando su claxon, el semáforo está en rojo. Cuando haya silencio en el tema de las bocinas que están ahí toca y toca, cuando ya no están tocando las bocinas, recién el semáforo se pone verde. Y así, ¿no? Todo un sistema de tecnología en el que se busca mejorar la movilidad urbana. Entonces, nosotros hablando ya de la normativa, este sistema vial, cuando hablamos dentro de la ciudad, habíamos dicho que se denomina movilidad urbana, y nosotros tenemos una clasificación de grandes a chiquitos. La más grande se denomina vía expresa, que son lo que antes mencionamos. Si eran vías nacionales, regionales, subregionales o vías metropolitanas, se denominan vías expresas. Luego tenemos las vías arteriales, que son las grandes avenidas, las anchas. Las avenidas más pequeñas se denominan vías colectoras, y luego por último tenemos las vías locales. Las vías locales pueden ser exclusivamente vehiculares, peatonales, ciclovías, o podemos tener vías mixtas como lo que hemos estado viendo. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen del PDU, donde la roja es una vía expresa, o también conocida como vía de evitamiento. La verde es una vía arterial, son vías arteriales. Las naranjas son vías colectoras. ¿Por qué las otras no están diseñadas? Porque eso le pertenece a cuando el distrito hace su planificación urbana.
Acá, por ejemplo, en toda la provincia de Huancayo podemos ver cómo está propuesto el tema del sistema de transporte público masivo, ¿no? Que se prioriza, bueno, por la cantidad de población, Huancayo, Tambo, Chilca, en redes de transporte de norte a sur, de este a oeste, pero también en ese sistema de transporte público masivo se incluye cómo llegar a todos los distritos que pertenecen a la provincia de Huancayo. Todo lo que son vías de evitamiento, vías arteriales y vías colectoras en la provincia. En cambio, las rojitas son todas las vías locales, ¿no? Solo trabajar con Huancayo, Tambo, Chilca, el resto del distrito tiene que hacer su propuesta de vías locales. Y para recordarles también este tema, con respecto a la infraestructura urbana, tenemos tres tipos de infraestructura energética, que todo lo que se refiere a la luz. Lo más importante que ustedes tienen que plantear es qué tipo de energía van a generar, qué tipo de energía sostenible van a generar para Sausa, dónde la van a ubicar y cómo va a llegar a la ciudad. Eso es lo más importante que tienen que ubicar en este sistema, en esta infraestructura energética. La segunda infraestructura que tenemos es la infraestructura de saneamiento, donde vamos a tener las redes de agua potable, las redes de desagüe y las redes de reciclaje. En agua, ¿qué es lo que tienen que plantear? ¿Dónde van a hacer la captación? Porque ustedes de repente van a plantear una captación de tipo sostenible. Entonces, ¿dónde va a estar la captación? ¿Dónde va a estar el reservorio? ¿Y cómo va a llegar a la ciudad? Es todo lo que tienen que plantear. En las redes de desagüe tienen que proponer, ¿no?, que va en sentido contrario al agua, ¿dónde va a estar la red troncal de la ciudad? O sea, ese tubo grueso donde va a llegar todo el desagüe de la ciudad, dónde se va a encontrar. Y no sé si ustedes van a plantear un pozo de oxidación, un tema de biodigestores o qué, pero de manera sostenible, por favor. Cuanto más innovador sea su propuesta, más nota tienen ustedes, ¿no? Y en su sustentación que tenga mayor coherencia. Por último, pertenece a infraestructura de saneamiento, las redes de reciclaje, que son el recojo de residuos. ¿Y a dónde van a llevar estos residuos? Llevarán a una planta de tratamiento. Ahora algunos países ya tendrán algo superior a una planta de tratamiento y lo podremos aplicar en Sausa. Eso es lo que ustedes tienen que proponer y dónde y por qué lo están planteando en ese lugar. Por último, están las redes de telecomunicaciones, que creo que en este caso lo único que tendrían que plantear es dónde vamos a poner las centralitas, o sea que son las cajas de donde se distribuye la red, ¿cómo se llama?, la fibra óptica a toda la ciudad. Eso es lo último que tendrían que considerar. Entonces, hay que tener en cuenta, por favor, chicos, en todos estos aspectos, el tema sostenible. Por ejemplo, solo como pincelada, pese a que el 72% del planeta Tierra es agua, la gente se muere de sed. Tenemos millones y millones de ciudadanos, de gente que vive en ciudades que no tiene acceso al agua potable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para mejorar esta situación? A ver, chicos, quisiera escuchar algunas preguntas. Disculpa, Juan Carlos, me extendí el video. No te preocupes, es casi... Yanis, adelante. Disculpa, arquitecta, ¿cómo se podría plantear el transporte público, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora de la pandemia? Porque no podría ir tanta gente aglomerada en un solo sitio. En eso tienes bastante razón, Yanis. O sea, es que nuestro sistema de planificación de ciudades, año tras año, lo que se ha ido mejorando y lo que se ha ido innovando no estaba preparado para este tema del COVID. Y ahí viene su aporte, ¿no? De ustedes, que de repente ustedes puedan hablar un tema durante la pandemia y otro tema post pandemia, sería un aporte grande que ustedes van a hacer. Sí, chicos, ojo que en ese caso del transporte, en muchos países se está viendo el tema de la bicicleta y en otros países se están dando, digamos que
en los trenes o en los buses elementos separados, ¿no? Con cabinas independientes, ya no de 2 pasajeros, 3, sino de 1. Entonces, como dice la arquitecta, vean una propuesta. En internet hay bastantes opciones. Yo he visto de un bus, que igual en Colombia lo están utilizando, los buses que están en desuso y están haciendo propuestas de menor cantidad, ¿no? Con ciertos cerramientos o ciertos elementos. Entonces, o incluso entran el vapor que en los aviones no es el vapor, es el cambio de presión de aire, ¿no? Que el avión, por ejemplo, cuando uno sube a un avión hay un cambio de presión de aire que elimina la cantidad de bacterias y virus que hay en el medio ambiente. Entonces, esa puede ser una opción. Es cuestión de indagar y hacer una propuesta. Para eso estamos. Sí, esos serían puntos adicionales, ¿no? A ustedes, porque eso es un tema bastante importante. Inscríbanse a grupos de arquitectos, por ejemplo, en el Facebook, que hay distintas universidades, distintos grupos que están haciendo conferencias, ¿no? Gratuitas, todas son online ahora, de el urbanismo en la pandemia, la ciudad después de la pandemia y qué viene, ¿no? En el tema de planificación urbana después de esto. A ver, ¿habría otra consulta, por favor? Chicos, ¿alguna otra consulta? A ver, Janice. Disculpe, arquitecta, ¿cómo podríamos aplicar el hedonismo sostenible en la planificación de una ciudad? A ver, Janice, creo que no te entendí la pregunta. A ver. Es que hay un término que encontré que se llama hedonismo, y el hedonismo sostenible, ¿cómo lo podría aplicar al ordenamiento de la ciudad en sí? La verdad es que no he estudiado acerca de ese término, ¿no? Ustedes saben que en el tema urbano, así como en la arquitectura y así como en las matemáticas, tenemos 1000 autores. Entonces, cada autor va creando, va inventando y que poco a poco, con el uso y porque la gente lo toma, se vuelve una teoría, algún término. El término de hedonismo sostenible, la verdad es que no lo he estudiado. Ahí solo complementar, o sea, más que el término hedonismo, que es hablamos un poco un poco de ciudades sensibles, ¿no? Como les comentaba, una ciudad que te brinde, lo que les decía, no sé si leyeron un poco de Italo Calvino, de ciudades invisibles, pero él habla de estas ciudades que te atraen, ¿no? Estas ciudades de que, por ejemplo, como hablábamos, París es una ciudad que te cautiva, ¿no? Que es muy, muy atractiva. ¿Cómo generas tú que Sausa sea atractiva, ¿no? Entonces, al momento de ahora, teniendo incluso todas las vías de comunicación y conexiones, no se llega a eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir esos puntos importantes para generar toda una economía, y algunos, como los hemos comentado, hay temas comerciales, hay temas de agricultura, hay tema cultural, pero ¿por qué no explota? Entonces, ahí está el tema de generar tal vez una ciudad, como dices, hedonista, ¿no? Sí, Gerald. Arquitecto, una pregunta, ¿cómo podríamos plantear un límite máximo de pobladores o habitantes en una ciudad para poder de esa manera prever qué cosas pueden necesitar? Porque en el índice poblacional de Jauja, el crecimiento poblacional de Jauja, perdón, de Sausa, no es tan grande. Desde el 2007 hasta el 2000, hasta la actualidad, han aumentado alrededor de 700 personas, más o menos. Y ese sería mi punto. O sea, ¿cómo poder poner un alto al crecimiento poblacional? O en esta ciudad deben vivir aproximadamente tantos habitantes para que la densificación de la zona no sea tampoco tan alta, porque en Jauja no, perdón, en Sausa, al menos en ese terreno no creo que se pueda, o sea, al menos no a bajo costo, no creo que se pueda construir un edificio como los que hay acá de 20 pisos en el cual haber
infinidades de familias en departamentos. A ver, son dos cosas, ¿no? El hecho de no tener personas, no tener el crecimiento de personas, se maneja más o menos como Rotterdam. Rotterdam es, digamos, que el San Isidro de Lima, ¿no? Rotterdam tiene una inmensa cantidad de edificios comerciales y de oficinas, es bastante grande, es casi como un Manhattan, pero tú los fines de semana no ves a las personas. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente de Ámsterdam hasta Rotterdam se conectan por el tren, que llegan dentro de los 20 minutos. Entonces, mucha gente vive en Ámsterdam y trabaja en Rotterdam. Entonces, esa podría ser un ejemplo para lo que tú quieres plantear, pero personalmente yo creo que en el caso de Sausa podría manejarse lo que ustedes están viendo, un tema cultural, porque si nosotros queremos darle un tema de economía, ahí podría ser tal vez un centro de estudios, de agricultura, de ciertos productos importantes. Entonces la gente de Huancayo podría ir a hacer allá investigaciones en ciertos ambientes o espacios preparados de biohuertos, no sé, estoy dando ideas generales, y volver a Huancayo, pero para ello necesitas una buena conectividad, volvemos al punto. Entonces, ¿cómo nosotros generamos esa conectividad y esa facilidad? Y también para controlar un tema de densificación, ¿no? Porque comienza a ser comercial o industrial, y se comienza digamos, a desarrollar de mala manera, ¿no? Como Huancayo, que es comercial, pero distribuida completamente mal. Entonces, tal vez con reglamentación y zonificaciones, y por ello hablábamos del desarrollo urbano y la planificación territorial, eso ayuda mucho al control, ¿no? ¿Había otra consulta, chicos? Ya estamos sobre la hora. A ver, Víctor. Bueno, arquitecta, mi consulta sería respecto a las propuestas que vamos a manejar. ¿Va a haber un límite? O sea, ¿podemos proponer cosas que se puedan construir más adelante? No, o sea, no hay límite de propuestas o solo propuestas que se puedan construir ahora o a corto plazo, no a un largo plazo. No hay límite, Víctor. Echen ahora su imaginación y propongan todo lo posible, ¿no? O sea, imaginando que esta ciudad maneja una economía fenomenal y no tiene limitaciones en ese aspecto, entonces propongan, soñemos, ¿no? Porque el que no sueña, el que no tiene en realidad sueños, objetivos, no llega a nada. Sueñen con confianza. Sí, chicos, lo ideal es que, como les digo, acá estamos para equivocarnos, aprender. Obviamente ustedes no se pueden equivocar mucho porque si no, los jalamos. Entonces, lo ideal, como les comento, es de que si tú haces una propuesta que puede ser sin pensar económicamente, tú lo puedas sustentar. Ese es el tema, ¿no? Que tú lo sustentes. Porque, como les digo, si ustedes proponen traer Gras Paspalum de Arabia a colocarlo ahí en Sausa, sí, pues ahí sí no procede, ¿no? Porque, o sea, estás trayendo algo que no es autóctono de la zona, que no funciona ecológicamente y un gasto tremendo. Entonces, sí, esa viabilidad no funciona, ¿no? Bueno, ahí solo les dejo la imagen de lo que les comentaba de la cabina bus, ¿no? Imagínense esta propuesta ya está funcionando o está prototipándose en Medellín. Entonces, nada, pues está para que ustedes lo busquen nada más y puedan seguir investigando, eso es lo importante. Bueno, chicos, entonces recuerden que en el aula tenemos un foro, pregunten por allí, tenemos que hacer uso de ese foro. A ver, chicos, yo los voy a tratar que dejar porque tenía una reunión a las 7:30 y ya me deben de haber puesto tarde.
Gracias, Paola, gracias por... Ya, hasta la próxima semana. Sí, chicos, vamos cerrando. ¿Había una consulta ahí? Sí, arquitecto, y con el tema de la inversión, porque nosotros podemos proponer muchas cosas, pero la inversión del Estado también cuenta, va a depender de cuántas personas hay viviendo en Sausa, las cuales no son demasiadas. Por eso te comentaba, ¿no? El tema de inversión, ¿sabes cómo se genera? Por ejemplo, igual, ideas grandes. Se hace una propuesta económica de la mano de una empresa particular, digamos, un área comercial, ¿no? Un área comercial, un mercado comercial de una empresa privada, la empresa privada puede invertir en ello, ¿no? Igual lo que estaban pensando es una alameda para los artesanos, etcétera, todo eso puede ser una inversión privada. Entonces, sí hay factibilidad. Incluso el tema de desarrollo sostenible se puede manejar, ¿no? Porque cuando uno hace un cálculo de por ejemplo, de Real Plaza, que tenga una cierta cantidad de paneles solares y se hace una presentación del flujo de inversión del dinero en el tiempo, te compran la idea y porque van a ellos recuperar ese dinero y les va a servir para que no gasten tanta energía, tanta luz, tanto eso. Entonces, es cuestión de ver la factibilidad, por eso les digo, ustedes tienen que proponer y ver la viabilidad. Eso es lo importante, ¿no? O sea, al margen que se pueda ejecutar, obviamente, si te vas a destruir todo Sausa, pues no es lógico, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que se dio el cambio en Ámsterdam, que era un poco de lo que decía hablar de las bicicletas? Se da por un tema de que hubo un gran problema y una gran crisis del combustible. Entonces, ellos habían preparado toda su ciudad para vehículos y se dieron cuenta de que, oye, si hay una crisis de automóviles y de transporte público, mejor manejamos bicicletas y comenzaron a desarrollar temas de las bicicletas. Entonces, es cuestión cómo vean la factibilidad, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Igual voy a subir en el aula virtual un alcance de cómo San Francisco, si no me equivoco, el Comic Con San Francisco, ¿no? San Francisco, ya. Cómo volvió a la vida con simplemente el desarrollo de no simplemente, con el desarrollo de una biblioteca, ¿no? Tanto económicamente, socialmente, etcétera, ¿no? Ok, chicos, si no hay más consultas, muchas gracias y los dejo ahí para que puedan pensar un poco más en sus soluciones para estas nuevas ciudades. Ok, chicos, gracias, buenas noches.